Bien. Entonces, fíjense, ¿cuál es la probabilidad de que X sea cuando mucho? De que X sea cuando mucho 1. ¿Eso cómo nosotros lo denotamos? Probabilidad de X igual 1. Igual o X menor que 1. Menor o igual que 1. menor o igual que 1. Eso sería utilizando la notación probabilística. ¿Ok? Pero entonces esto sería igual a ¿qué? A la probabilidad de que la función de masa esté evaluada en qué valores. Entre 0 y 1. Sería 0, evaluada en 0, más la función de masa de X, evaluada en 1. Bueno, simplemente lo que habría que hacer es sumar este valor y este valor. Eso daría, creo que es 0,667. Bien. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea cuando mucho? $1,5. Esa También probabilidad sería, también sería lo mismo que la de arriba, 0,667. es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque ese 1,5 no existe dentro del dominio de la variable aleatoria. Sin embargo, si se utiliza como referencia cuando uno analiza la recta real, aquí está el 1,5, ¿verdad? Bueno, se refiere justamente al caso en que vale 0 o vale 1. Sumamos nuevamente las probabilidades y nos debe dar nuevamente 0,667. Bien. Bien, esto es bastante sencillo. Vamos a tener que empezar siempre por lo fácil para después ir incrementando un poco el nivel de dificultad, ¿cierto? Vamos a continuar. Bueno, este es un caso de evento equivalente. Les dejo que ustedes revisen eso en la guía de teoría. Antes de pasar a esta, vamos a analizar un problemita de un parcial. ¿Ok? Un problemita que estuvo chévere, pero que de alguna forma para ir adelantando un poquito ese trabajo de reforzamiento. En un parcial se tuvo esta pregunta. ¿Ok? Considere una caja en la cual hay 5 esferas numeradas del 1 al 5, que solo se diferencian en el número que tienen impreso. ¿Ok? 5 peloticas, y esas 5 peloticas cada uno dice 1, 2, 3, etc. ¿Ok? Se escogen 2 de esas esferas al azar sin reposición. ¿Ok? 2 esferas al azar sin reposición. Agarro una y agarro otra. ¿Verdad? Se define entonces una variable aleatoria n como la suma de los números en las 2 esferas. Después de esto, voy a agarrar y voy a esconder los spoilers. Listo. Después de eso se reponen las esferas a la caja para repetir la extracción. Con base en esta variable n se define un juego en el cual el jugador se gana un punto cada vez que el valor de n está en el intervalo 4, 6. Las extracciones se repiten 4 veces. ¿Cuáles serían, si n es una variable aleatoria, cuáles serían los valores que puede tomar esa variable aleatoria? Piensen un poquito y me dicen. X igual 1 hasta el 5. Bueno, en este caso n, piensen una cosa. Supongamos que sacas el 1, ¿verdad? Sacaste el 1. ¿Cuáles son las filas? A ver, tienes 1, 2, 3, 4 y 5. Pero tú estás sacando, ¿qué cosa? Estás sacando 2 esferas sin reposición. Y defines la variable n, o la variable x, como tú le llamaste, como la suma de los números de las 2 esferas. ¿Cuál es la suma máxima que yo puedo obtener ahí? ¿Cuál sería el mínimo y cuál sería el máximo? El mínimo sería 3 y el máximo 6.
El mínimo sería 3 y el máximo, exactamente. Entonces podemos tener, por ejemplo, 3, 4, 5. ¿Cuál es el máximo, perdón? 6. 6. Yo puedo Ah, sacar, no. por ejemplo, el 1. 9. Ah, porque Que 6. el mayor caso es que No, yo o sea, saque el yo 4 y pensé que, después o saque el sea, 5. pensé que el uno ya estaba sacado, pues como era sin reposición, entonces. ¿Y cuántas esferas estás contando? Tienes que contar solo 2. ¿Sí o no? Claro, o sea, si el uno ya estaba sacado, entonces el máximo sería 5, entonces por eso que dije 6. 5 y 1, pues. Tienes que contar, ajá, tienes que contar para determinar el máximo, agarra las 2 esferas más grandes que tienen los números más grandes, el 4 y el 5. Y para contar el valor menor que puede tomar la variable aleatoria n, tomas las esferas con los números más pequeños, que serían el 1 y el 2. ¿Se entiende? Entonces Sí, sí. tienes 6, 7, 8 y 9. ¿Ok? Esos son los valores que toma la variable n. Vamos a hacer una tablita. ¿Y cuáles son los casos que pueden ocurrir? ¿Cuántos casos existen para que n sume 3 o resulte en 3? 1. 1, que es Solo uno. simplemente el par ordenado 1, 2, ¿verdad? Que salga 1 y salga 2. Ajá. Pero eso puede ocurrir, fíjense que son extracciones sin reposición, ¿ok? Es decir, que puede ser que salga el 1 o el 2 o el 2, 1, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Cuáles son los casos asociados? Vámonos a movernos por los extremos. Lo mismo puede suceder con quién? Con el 4, 5, ¿verdad? Que salga el 4 y después el 5, o que salga el 5 y después el 4, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el 4? Para que sumen 4, ¿qué debe ocurrir? Que salga el 1 y que salga el 3. Que salga el 1 o salga el 3. El 1 y el 3. ¿Existe otro caso? El 3, 1. El 3, 1. ¿Existe otro caso aparte del 1 y el 3? No, ¿verdad? No. Y en el caso del 8, sería el 3 y el 5, ¿no? Sí. En el caso del 5, ¿cuántos casos hay? 2, 4 y 1. Bueno, habría 4. Sería 4, 1, 3, 2, 1, 4 o 2, 3. El 2, 3, el 3, 2, el 1, 4 y el 4, 1. Y en el caso del 7, lo mismo, ¿no? Sí, yo creo. Y el 6 también. Porque sería el 2, 5 y su combinación, su permutación, mejor dicho, el 2, 5, el 5, 7, o perdón, el 5, 2, perdón. ¿Y cuál es el otro caso? 4, 3 o 3, 4. El 3, 4 y el 4, 3. Y el último, ¿cuántos casos pueden ocurrir aquí? También 4. Hay 4, ¿verdad? ¿Qué serían? El 5, 2, 1 y 2, perdón, el 4. 2 y el 4, y el 1 y el 5, ¿no? Sí. Exactamente. El 2 y el 4, el 4 y el 2, el 1, el 5, el 5 y el 1. Bueno, listo. Dígame entonces, vamos a completar entonces
La tabla de probabilidades. Vamos a completarla por algún ladito. ¿Cuál sería entonces la probabilidad de que n valga 3? ¿2 a 5? A ver. ¿Cuántos casos posibles hay? Creo que Tenemos es 7. 2, 4, 6, 8. 8, ¿verdad? Más 3 por 3. No, 4 por 3, 12, ¿no? Serían 20 casos. Sí, 20. 20 casos, ¿verdad? Tendríamos 20 casos. Entonces tenemos 20 casos. ¿Cuál sería? A ver, si queremos nosotros hacerla, podemos contar, por ejemplo. Vamos a ver. Tenemos 2 casos para n igual 3. Esto sería, ¿cuánto? 2 A entre 20. 20, ¿no? Y esto sería 2 entre 20. ¿Este sería cuánto? 4 entre 20. ¿Sí? 4 Sí. entre 20. 4 entre 20. 2 entre 20. Y 2 entre 20. ¿Cómo ustedes deducirían entonces la... Vamos a ver si lo puedo pintar por acá. Ajá. ¿Cómo entonces definiríamos la función de masa? Primero que nada se coloca la f minúscula, se coloca de subíndice el nombre de la variable, se pone aquí el argumento, la variable en minúscula, y se abre una gran llavesota. ¿Qué se coloca? Estamos a punto de deducir la función de masa correspondiente. ¿Qué colocaríamos? F de 3. ¿Ah? F de 3. F de 3, pero se coloca es el valor. Sería 2 entre 20. 2 entre X 20, igual 3 a la... 0,1. N igual a 3. Ajá. 0,1 para n igual a 3. Luego, 0,1 para n igual a 4. 4 entre 20, vamos a sacar esa cuenta rapidito. Eso es 1 entre 5, ¿no? 1 entre 5, si mal no recuerdo, creo que es 0,2, profe. 0,2, ¿verdad? Correcto. 0,2 para n igual 5. 0,2 para n igual 6. 0,2 para n igual 7. 0,1 para n igual 8. Y 0,1 para n igual 9. ¿Vieron cómo es entonces el razonamiento para deducir variables aleatorias, ¿no? A partir de un Sí. experimento dado. Hay que analizar el experimento, hay que contar los casos, ¿ok? Hay que ver cuáles son los casos que están ocurriendo y cómo contar la totalidad de los casos, contar los casos individuales, sacar los cocientes correspondientes y después se plantean la función de masa. ¿Estamos claros? Ya después a partir de aquí, bueno, se plantean toda una serie de preguntas, que si la probabilidad de que F sea mayor, sea menor, o que la N sea mayor o menor que un determinado caso, pero creo que eso ya está bastante comprendido. ¿Ok? ¿Se entendió este ejercicio? ¿Hubo alguna profe. duda? Sí, profe. Perfecto. Entonces creo que ahora sí vamos a pasar entonces a la otra parte de teoría. Voy a borrar acá. Bien. Entonces fíjense. Ahora sí, vamos a pasar a la función de distribución acumulativa. La función de distribución acumulativa la van a encontrar relacionada o parecida a aquello que nosotros vimos en análisis de datos.
En el análisis de datos nosotros vimos algo llamado la F mayúscula. ¿Se acuerdan de la F mayúscula en el análisis de datos, no? Que eran las Sí, profe. frecuencias acumuladas, ¿no? Bueno, la función de Sí. distribución acumulativa funciona más o menos parecido, ¿ok? Es una función que nos da como resultado la acumulación de probabilidades. Fíjense cómo viene. Se denota con una F mayúscula en vez de F minúscula, que es la de la función de masa. Por favor, muy atentos con esa regla, porque a veces hay estudiantes que son descuidados o no le prestan atención a la nomenclatura y me ponen de manera indistinta F mayúscula con F minúscula, cuando la cosa tiene interpretaciones distintas. ¿Okay? Aquí ahora estamos hablando de una F mayúscula. Es la que corresponde a la función de distribución acumulativa. ¿Okay? Y esa función representa qué cosa, los casos en los que estamos acumulando probabilidades, es decir, la probabilidad de que X sea menor o igual que un valor de X dado. ¿Ok? Entonces, aquí hay toda una serie de reglas, como por ejemplo para denotar esta función se usa la S mayúscula, se coloca como subíndice el nombre de la variable aleatoria, ¿ok? También se conoce como función de distribución, el valor extremo superior al que se va a calcular en este intervalo tiene que pertenecer estrictamente a ese intervalo, es decir, no tiene sentido que uno plantee esta ecuación con un estricto menor que o un mayor que. Tiene que ser menor o igual. Tiene que incluir al número de referencia a la derecha del operador de comparación. Es una función de distribución, es por supuesto, claro está, es una probabilidad. ¿Cómo se representan? Bueno, fíjense que se representan de manera escalonada. Por su carácter acumulativo, la forma que tiene la gráfica de la función de distribución acumulativa, ¿okay? Es una gráfica escalonada. ¿Por qué? ¿Qué significa? Porque tiene esta forma de escalón. Esto tiene su explicación, por ejemplo, en el ejemplo que vimos acá. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea cuando mucho 1,5? La probabilidad de que X sea cuando mucho 1,5 se explica acá. Aquí está 1,5 en la función de distribución. Fíjense que esa probabilidad viene siendo, si nosotros planteamos F mayúscula de X evaluada en 1,5, viene siendo igual a ¿quién? A la probabilidad o la función de masa de X evaluada en 0 más la función de masa de X evaluada en 1 más la probabilidad de la función de masa evaluada en 1,5. Cuando uno calcula esto por supuesto les va a dar 0,5. ¿Esto era cuánto? 0,5, ¿no? 0,5 más 1, Era 0,1667, creo, profe. era 0,1, cierto. Estaba haciendo. Vamos a borrar acá. Era 0,1. Y este era 0,567, ¿no? Creo que la suma de esas dos era 0,567. No, este valía 0,1 y 0,567, creo. Vamos a Ajá, sí, verificar. sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Sí. ¿Y cuánto vale esta probabilidad? 0, ¿verdad? Fíjense que si nos limitamos a hallar la función de masa, es decir, la f de x mayúscula, la f mayúscula en 1, sería esta más esta. Y nos da justamente el punto este que está aquí, ¿cierto? Pero si nos ponemos a evaluar para cualquier otro valor entre 1 y 2, se va a mantener constante. ¿Por qué? Porque en la acumulación de probabilidades, la probabilidad de ocurrencia de cualquier otro número comprendido entre 1 y 2 es 0. Cuando lo acumulamos, se mantiene que 0,667 más 0 sigue siendo 0,667. ¿Ok? Es decir,
eventos de ocurrencia nula, de probabilidad nula, cuando lo acumulamos, da como resultado este escalón, como ven aquí. Si evaluamos para F mayúscula en 1,5, nos va a seguir dando 0.6667. Es más, para cualquier otro valor comprendido entre 1 y 2, por ejemplo, la probabilidad de que F mayúscula evaluado en 1.9, 1,9, va a seguir dando 0.6667. El escalón es justamente el resultado de ir acumulando eventos imposibles, eventos que no tienen ocurrencia en el dominio de la variable aleatoria, que tienen, por supuesto, en consecuencia probabilidad igual 0, se acumulan y generan este escaloncito. ¿Se entendió esa explicación? Sí, Bueno, profe. entonces es por eso que tiene esta forma. Por supuesto, este escalón es continuo en el valor a la izquierda, ¿verdad? Y es discontinuo a la derecha. Ocurre una discontinuidad. Cuando la variable vale, fíjense que, por ejemplo, yo puedo agarrar y replantear todo esto. Profe, ahí F sub 0 valía 0,5. Salía a decir. ¿F qué? F sub 0 valía 0,5. Bueno, en la misma tabla se puede apreciar eso, pues. Si F0, el máximo era del 0,5, pues. Y el otro es 0,167. Sí, aquí está. Está bien. Bueno, pero lo que quería era explicar por qué existe el escalón. Se entendió lo del escalón, ¿no? Sí, profe. Sí. Perfecto. Bueno, ¿por qué ocurre este escalón aquí al final? ¿Por qué después de 2? ¿Por qué primero vale 1 en el eje vertical y por qué este escalón aquí crece hasta, indefinidamente? ¿Qué me pueden decir por qué ocurre eso? El máximo es 1, la máxima probabilidad. Porque la máxima probabilidad es 1, correcto. Fíjense que aquí lo que vamos es acumulando probabilidades y el máximo valor que toma la función de distribución acumulativa es 1. No puede pasar de 1. Otra cosa importante que ocurre con la función de distribución acumulativa es que ella siempre es creciente, siempre. Ella no puede decrecer, a diferencia de la función de masa. En la función de masa puede tener un valor máximo al principio, puede bajar, después puede subir, pero por definición, al tratarse de probabilidades acumulativas, esa función siempre, cuando se grafica, siempre va en forma ascendente. ¿Ok? Y fíjense que ella tiene dominio desde menos infinito hasta más infinito. ¿Ok? A partir del primer valor que toma la variable aleatoria, por supuesto, ya empiezan a ocurrir los saltos, los cambios en el eje vertical. Y el último salto que ocurre es cuando alcanza el valor de f igual a 1. Y a partir de allí, ella se vuelve una meseta infinita. ¿Por qué? Porque entonces lo que está es acumulando todos los valores de probabilidad de todos los eventos que son imposibles después del último valor que toma la variable aleatoria. Por ejemplo, la probabilidad de que la variable tome el valor 3, 4, 5, 6, etcétera, son probabilidades iguales a 0. Cuando las sumamos al acumulado de aquí, bueno, sigue dando entonces constante, se mantiene constante en 1. ¿Ok? Esa es pues la razón por la cual ocurre esto. La forma de representar la función de distribución acumulativa es similar a como se hizo con la función de masa, es decir, se utiliza una forma de llave abierta. ¿Okay? Podemos hacerlo de forma tabular, pero también lo podemos hacer como una función de llaves, donde se colocan las probabilidades primero y los valores o intervalos en los cuales la función existe. Pues fíjense que aquí en este caso, para valores de 0, es simplemente para valores de x comprendidos desde menos infinito hasta 0 por la izquierda. ¿Ok? 0 por la izquierda, no lo incluye. ¿Por qué? Porque justamente cuando x vale exactamente 0, se da el salto. Y fíjense cómo se representa. Se representa con intervalos cerrados por la izquierda, abiertos por la derecha. ¿Por qué abiertos por la derecha? Porque ahí justamente ocurre el salto al siguiente valor de probabilidad de la siguiente variable. ¿Ok? Dice que aquí, por ejemplo, cuando x vale 0, vale 0.5. ¿Ok?
Para cualquier otro valor comprendido entre 0 y 1, se sigue manteniendo en 0.5. Y el límite, pues, de ese en X es justamente cuando X vale 1 por la izquierda. No lo incluye. Cuando ya X toma el valor 1, entonces ocurre el salto de probabilidad a 0.667. ¿Ok? Entonces ocurre esto. Fíjense que estos escalones guardan relación con la forma como se representan las inecuaciones que aparecen en la función de distribución acumulativa. Guardan esa misma relación para que lo tengan en cuenta. Ya yo vuelvo, que voy a pedir que bajen un poquito la voz. Están aquí, por aquí, un segundito. Ya estoy de vuelta. Es que están emocionados porque están almorzando. Entonces, bueno, la gente se pone hecha cuenta. Bueno, nada, volvemos entonces acá. Veamos este otro ejemplito. Este ejemplo está bastante chévere porque inclusive lo pueden utilizar de referencia para el parcial del viernes. Veamos este caso. Considere un grupo de 5 donadores de sangre potenciales, de los cuales solo 2 tienen sangre tipo O positivo. Se determinará en orden aleatorio el tipo de sangre con 5 muestras, una de cada individuo hasta que se identifique un individuo con O positivo. Sea la variable aleatoria Y, que representa el número de exámenes de sangre para identificar un individuo O positivo. Determine la función de masa de Y y la función de distribución acumulativa de Y. Vemos que allá la F minúscula y la F mayúscula. Entonces, para ello, pues tenemos que deducir, por supuesto, tenemos que hacer el análisis del experimento aleatorio. Para poder facilitar ese análisis, es conveniente que se definan los siguientes eventos, es decir, los posibles resultados que pueden arrojar ese experimento aleatorio. Un resultado posible es, por ejemplo, el resultado A sub I, es decir, que el donante en el iésimo examen sí es O positivo. Y el complemento sería, bueno, puede ser A sub I o B sub I. Bueno, B sub I, el donante en el iésimo examen no es de O positivo. Los valores que toma I serían 1, 2, 3 y 4. ¿Okay? A continuación presentaríamos un diagrama de árbol correspondiente a ese experimento aleatorio. O sea, se entiende la lógica de estos experimentos. Vuelvo y repito. De los cuales solo 2 tienen O positivo, ¿verdad? Hay 2 personas que tienen O positivo. Hay que determinar en orden aleatorio el tipo de sangre con 5 muestras, una de cada individuo. Tenemos 5. ¿Ok? Sea la variable aleatoria Y la que determine el número de exámenes de sangre para identificar un individuo. Entonces, en el primer examen aparece el O positivo, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, hasta en el cuarto. ¿Por qué? Porque ya a partir del cuarto ya tienen que aparecer los donantes de sangre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya sabemos que hay 2 con O positivo. ¿Tiene sentido plantear el I hasta el quinto? No. Yo le iba a preguntar eso, pero ahí no entendí. No, porque ¿qué sucede? Porque como si tuviésemos información de que existe un único paciente o un único donante con O positivo, entonces habría que llevarlo hasta el quinto conteo. ¿Me explico? Pero como tenemos información de que hay 2, bueno, ese primer donante aparecería a lo sumo en la cuarta extracción o en el cuarto examen. ¿Se entendió eso? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto.
Bueno, entonces fíjense que ahora viene la parte divertida del análisis. Plantear el diagrama de árbol. En un primer caso, fíjense que puede ocurrir esto. En una primera extracción, ¿ok? O en un primer análisis, ¿cuál es la probabilidad de que el paciente en la primera extracción sea O positivo? Sería 2/5, ¿verdad? 2/5 versus 3/5 de los otros que no son O positivos, ¿cierto? Sí. Perfecto. Si se halla el paciente en la primera extracción, buenísimo. Listo, esta sería la probabilidad. Pero, ¿qué ocurre si en la primera extracción no se detectó al paciente O positivo? ¿Qué hay que hacer? Hay que plantear una siguiente rama. En la siguiente rama las probabilidades cambian. Cambió el espacio muestral, ¿verdad? Porque ahora ya a medida que vamos testeando los pacientes, los vamos descartando, ¿cierto? Es como un muestreo sin reposición. ¿Sí? En la siguiente probabilidad, ahora hay uno menos de los que no son O positivos. Entonces la probabilidad sería 2/4, 2 entre 4. De los 4 pacientes, 2 pueden ser O positivos todavía y los otros no. Entonces las probabilidades ahora son de este tipo. ¿Ok? Si aparece el primer O positivo en esta segunda ramificación, pues chévere, listo, ya se resolvió para ese caso en particular. Pero si no, hay que ahora plantear una nueva rama. En la nueva rama hay que ahora descontar otro paciente que no tiene O positivo, ¿verdad? Siguen habiendo los otros dos, pero entonces ahora ya el espacio muestral es sobre 3 pacientes. Sería 1/3 versus 2/3. ¿Se entiende el desarrollo? Y Sí, después, profe. si Sí, profe. se detecta el primer paciente en la tercera extracción, chévere, ya hasta ahí se detiene, no hay más casos. Pero si no, hay que plantear ahora una última ramificación. En la última ramificación, ¿cuántos pacientes que no son O positivos quedan? Ya no queda ninguno. Ahora solamente quedan los que son pacientes O positivos. Es decir, la probabilidad de que en la siguiente extracción haya paciente que no tiene O positivo es 0. Ya es simplemente, ya es el turno de que salgan los que son de O positivo. Esa es la probabilidad es 1. Luego entonces, teniendo claro este árbol de sucesos, ¿verdad? Volvemos a la pregunta. La función de masa de Y. ¿Cómo sería esa función de masa de Y? Aquí nos dicen. Y es una variable aleatoria que representa el número de exámenes de sangre para identificar. Entonces ya sabemos que Y valdría ¿cuánto? Valdría 1, valdría 2, valdría 3, valdría 4. ¿Puede valer 5? No tiene sentido, porque ya con el cuarto examen ya se detecta el primero como máximo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Tenemos ya los valores de Y, pero tenemos que deducir ¿qué cosa? Las probabilidades de cada valor de Y. ¿Cuál sería la probabilidad, por ejemplo, de que Y valga 1? ¿Cuál sería esa probabilidad? Utilizando el 2/5. diagrama de árbol. 2/5, ¿no? ¿Cuál sería la probabilidad? Sabiendo que Y toma estos valores. A ver. Y va a tomar estos valores. 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Ahora bien, ¿cuáles son los valores que puede tomar la función de masa correspondiente? ¿Cuál sería, por ejemplo, la probabilidad o el valor que toma la función de masa de Y en 1, utilizando el diagrama de árbol? ¿Cuál sería ese valor? Si Y lo que representa es el número el número de extracciones de sangre, el número de pacientes atendidos, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Un cuarto. ¿Cuánto? 1 entre 4. Porque 1 entre 4. Te estás basando en Yo el iba a decir diagrama de árbol. 1 entre 5 sería. 1 entre 5. Porque 1 entre 5. Porque son 5
5 en total, pues, y solo estoy sacando uno. Ajá. Pero cuando tú dices 1 entre 5, quieres decir que de 5 pacientes solo uno tiene O positivo. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos pacientes con O positivo existen? 2. 2, ¿verdad? Y en el diagrama de árbol, ¿dónde está esa probabilidad? La probabilidad de que en la primera extracción, es decir, cuando Y vale 1, se detecte al primer paciente O positivo. 2/5. 2/5. Este valor de probabilidad corresponde al valor de la función de masa cuando X o cuando Y vale 1. Quizás a lo mejor no se terminó de entender en la definición de la variable aleatoria Y. La variable aleatoria Y lo que es una variable aleatoria que se encarga de contar el número o el orden en el que va a aparecer el primer paciente O positivo. El primero de los dos que hay en esa muestra de 5. Puede ser, o sea, es decir, cuando Y vale 1 significa que se detectó en la primera muestra. Cuando Y vale 2 es que se detectó en la segunda. Cuando Y vale 3 se detectó en la tercera. Y cuando Y vale 4 se detectó en la cuarta. ¿Se entiende mejor ahora? Sí, profe, ahora sí se entiende mejor. Ah, ok. Entonces ahora pregunto, ¿cuánto vale, por ejemplo, F sub Y evaluado en 2? Dos cuartos. ¿Cuánto? 2/4. 2/4. A ver, Por, sería 2/4, 2/4 solo. Sería Sería la 2 suma, cuartos creo. más por, 2 quintos. por 3. 2/4, porque para que ocurra este evento tiene que haber ocurrido que no Sí, se es detectó en cierto. el primero. El producto de este de 3/5 con 2/4. Ajá. 3/5 por 2/4. Muy bien. ¿Y cómo sería FY evaluado en 3? 3 quintos por 2 cuartos por 2 tercios. 3/5 por 2/4 por 2 tercios. Es decir, este producto nos da F sub Y evaluado en 3. Este producto nos da F sub Y evaluado en 2. Y por ende, esto por esto, es decir, esto por esto y por esto, nos va a dar F sub Y evaluado en 4. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Chévere. Entonces, que finalmente, para deducir la función de densidad, ¿ok? La función de masa, perdón, la función de masa, la densidad es para variable aleatoria continua. ¿Qué habría que hacer? Bueno, describen aquí, describen su nomenclatura, ya queda menos de un minuto. Abren su llave, colocan las probabilidades correspondientes y los valores de Y para los cuales aplican. Miren, queda menos de un minuto. Yo diría dejar la clase hasta acá, 12:30, ¿ok? Para no extendernos más. Y nos veríamos entonces, bueno, el día del parcial el miércoles, ¿de acuerdo? Cualquier cosita seguimos en contacto por WhatsApp, ¿sí? Puedes ayudarme con Bien, ciertas dudas en WhatsApp. Claro, por supuesto, sí. Por ahí me escribieron el domingo, pero bueno, ya saben mi política de atención de WhatsApp los domingos, en la tarde. Ahorita almuerzo, contesto dudas después en la tarde, ¿sí? Entendido, gracias. Ok, profe. Bueno, muchachos, espero que hayan entendido un poquito la clase. Nos vemos entonces, seguimos en contacto por WhatsApp y nos vemos el miércoles.